asoma el invierno y de manera especialmente cruel en Ucrania, donde la guerra cumplió 9 meses esta semana. Para hablar de este tema y otros internacionales estamos junto a Libardo Buitrago. ¿Cómo estás, Libardo? Qué placer saludarte. Buenas noches, Natalia, un gusto. Muy buenas noches. Bueno, la situación en Ucrania es complicada desde siempre, pero ya acercándose el invierno, quedan 3 semanas, se vuelve aún peor para la población civil. ¿Qué es lo último que se sabe de lo que ha pasado en ese punto? Que Vladimir Putin ha hecho una redefinición del concepto de esta invasión hacia Ucrania, aprovechando las condiciones del invierno, las tierras gélidas, y por lo tanto lo que le ha dado la orden al comandante en jefe de las operaciones es arrasar de manera que la infraestructura crítica de la nación ofendida, en este caso Ucrania, sufra las condiciones de un nuevo conflicto. Son 6 millones de personas las que estima el presidente Volodymyr Zelensky, las que están sin electricidad. Pero no solamente es perder la luz, es el agua y el gas. Sí. Nos vamos a apoyar en las siguientes gráficas, vamos a mostrar el mapa del estado de los frentes de combate para entender este cambio que se ha hecho por parte de Vladimir Putin. La situación de los frentes es lo siguiente. Los últimos días, la contraofensiva de Ucrania ha logrado avanzar, no solamente en el sur, donde se alcanzó una importante victoria al ganar la ciudad de Kherson, sino que en la parte oeste del Donbass. Allí está avanzando el ejército de Ucrania. Y lo que ha ocurrido es que militarmente se ha retrocedido por parte del ejército ruso. Lo que quiere decir es que técnicamente ha sufrido varias derrotas en el campo de terreno. Las ha sufrido Rusia. En este teatro de operaciones, en lo que es enfrentamiento ejército con ejército, ha ido adelante Ucrania. Y por lo tanto, lo que ha pasado a continuación es todo un cambio estratégico que ha hecho el presidente Putin. El primero de ellos es el bombardeo a toda la infraestructura crítica. ¿Y eso qué significa? Que al interior de todo el país se ha perdido la capacidad de generación de electricidad, a lo menos hasta en un 50%. Los equipos de reparaciones trabajan a día y noche intentando reponer eso. Pero ¿qué es lo que está intentando afectar gravemente? Es dejar pasar un frío invierno a los ucranianos. La moral de la ciudadanía, y de la mano de eso se han dispuesto más de 4.000 centros de ayuda para que la gente que no tiene electricidad, no tiene cómo calefaccionarse, pueda de alguna manera sobrellevar este invierno. Aquí el mapa lo que hace es graficar la forma de los ataques que se hacen con misiles y drones. Como se puede apreciar, es en todo el territorio hasta la profunda ciudad de Leópolis, con Kiev, que es la que más suma ataques, y también Kherson. En las últimas horas se han concentrado particularmente en la capital de Ucrania y en Kherson, pero hay otras ciudades que han sufrido este ataque. Todo esto ordenado por Vladimir Putin, que cuando hizo el relevo y nombra al general Sergei Surovikin como el comandante, le da una instrucción precisa. No quiero perder la guerra, quiero ganarla, quiero avanzar. Y sobre esa base ha rediseñado este general la estrategia que vamos a ver a continuación respecto a las órdenes que le dio Vladimir Putin y cómo este general las interpreta y las aplica. Aquí está el general Surovikin y tiene 3 elementos centrales. Él basa lo siguiente: en demoler, derribar y arrasar, tal cual ya lo hiciera en Siria. Es decir, está aplicando los mismos métodos que ya hizo en el pasado. Y esto es precisamente la instrucción: demuela las ciudades, derribe lo que sea posible, la infraestructura, y arrase de manera de poder contener la contraofensiva de Ucrania. Pensando en esto, uno dice, bien, ¿hacia dónde es que está apuntando Putin? Lo primero de ellos es arruinar la economía de Ucrania. Lo segundo, derribar la infraestructura crítica, dejar sin luz, agua o gas a Ucrania, hacer pasar frío a la población. ¿Para qué? Para que pasen hambre. Sí. Pero fundamentalmente para quebrar la moral de los ucranianos, cambiar el curso de la guerra, intentar derribar a Zelensky. Esta es la línea de objetivos que tiene hoy Vladimir Putin, y para lo cual Surovikin necesita aplicar ese arrasamiento en el terreno. Ahora uno dice, bien, si estos son los objetivos que tiene Surovikin y los de Vladimir Putin, pues vamos a ver a continuación los que tiene el presidente Zelensky. A él le interesa, primero, sostener la contraofensiva. Le está dando resultado. Algo que ha logrado, sí, sin duda. Le ha dado resultado. Ha recuperado terreno, importante. Segundo, evitar el colapso de la infraestructura crítica. Aquí tiene que pedir ayuda, aquí están los técnicos trabajando en terreno, pero sobre todo, sostener la ayuda de Occidente. Sí. ¿Qué quiero decir con esto, Natalia? Que Zelensky necesita muchas municiones, así como Putin necesita soldados.
Ese es el contexto entonces. A falta de 3 semanas para comenzar el frío invierno, esto es lo que se está jugando allí. Y no importa para Vladimir Putin lo que sea, arrasar, derribar, pero la orden se la ha dado a Surovikin. Sin embargo, Zelensky hoy está enfrascado en una guerra con el alcalde de Kiev, en momento que no es oportuna que se plantee ese debate sobre todo la gestión del manejo de la electricidad. Importante ayudar al pueblo. La Unión Europea advertía hoy día sobre una posible nueva ola de refugiados que escapen desde Ucrania en este frío invierno hacia otros países del continente. Tenemos más noticias, ¿no? Lo que está pasando en China. ¿Qué ha ocurrido? El presidente Xi Jinping, recientemente reelegido para un tercer periodo, ha hecho del COVID-0 su base fundamental como su política para mantener el COVID bajo control. Y han pasado 3 años ya de la pandemia. Exactamente. Y los contagios de ahora se replican a los de hace 3 años. Catalina Ramos ha preparado la siguiente nota para contextualizar y entender lo que está ocurriendo en China. Es la política de tolerancia cero por COVID-19 la que terminó con la tolerancia de una parte de la población china. Miles de personas salieron a las calles en varias ciudades como Beijing, Shanghai y Wuhan, donde se reportó el primer caso de coronavirus hace casi 3 años. La consigna, pedir el fin de las restricciones por la pandemia, e incluso hay quienes exigen la salida del presidente Xi Jinping, quien gobierna desde 2013. Es una locura. Debemos terminar con el gobierno de Xi Jinping, porque solo le importa a sí mismo y su dictadura. China ha sido el país más restrictivo durante la pandemia. Incluso sin ella, el gigante asiático figura según varios rankings entre los países con menor libertad para sus ciudadanos. Bien lo saben las miles de personas que hace unas semanas disfrutaban en el Disney de Shanghai cuando de pronto se cerraron las puertas, obligando a todos a confinarse dentro del parque. Todo luego de que se reportaran 10 casos de COVID positivo en la ciudad. Pero confinar un parque no se compara con las cuarentenas que ha impuesto el gobierno comunista a ciudades completas, afectando a millones de habitantes. Restringieron nuestro edificio hace 3 días y en la mitad de la noche bloquearon la puerta de entrada. Esta mañana bajé, vi esta tabla de madera y la saqué, porque creo que esto es una cuestión de seguridad. Y si de seguridad se trata, hay miles de manifestantes que culpan al gobierno de la muerte de 10 personas en medio de un incendio al oeste de China. La cuarentena habría ralentizado el trabajo de bomberos. Sería apenas una de las gotas que habría rebalsado el vaso en China. Bueno, sabemos que históricamente las protestas en China son difíciles de ver. ¿En qué pie queda Xi Jinping con esto? Por una parte, queda con un triple desafío. ¿Cómo enfrentar su política estrella del COVID-0 pese al rebrote que ha habido? ¿Cómo contener estas protestas que están ahí cogiendo bastante fuerza, de hecho, durante el fin de semana? Pero fundamentalmente, ¿cómo logra que la economía de su país no se vaya a frenar? Un frenazo de China no solamente le afecta localmente, sino internacionalmente y particularmente a un país como Chile, que depende de sus exportaciones e importaciones del gigante asiático. Todos miramos con atención lo que pasa en las grandes potencias. Muchas gracias, Libardo, que estés muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Natalia. De vuelta a nuestro país y tal como lo adelantamos al inicio de Tele 13, el gobierno